Muy buenos días, vamos a iniciar el proceso de aprendizaje de las posiciones para quirúrgico. Estas posiciones las vamos a ir pasando una por una. ¿Qué es las posiciones quirúrgicas? Es la alineación intencional de segmentos orgánicos de manera adecuada con fines de las comodidades de diagnóstico o tratamiento quirúrgicas. La colocación adecuada en el paciente en la mesa de intervenciones quirúrgicas forma parte de la asistencia, que es igual de importante que los cuidados preoperatorios. Todo lo que se necesita es que el personal tenga conocimientos de anatomía, así como fisiológicos, y saber identificar el equipo que se va a utilizar. Ayuda en la intervención quirúrgica a la cual se va a proceder. La vía de acceso previamente escogida por el cirujano y favorece la técnica elegida para la administración de la anestesia, la intervención de factores de edad, talla, peso total del paciente. Vamos a tener unos aspectos en cuenta. La mesa, que se coloca en una posición segura, con freno durante la transferencia de la camilla a la mesa o viceversa. El anestesiólogo, que protege la cabeza del paciente todo el tiempo y le da un sostén durante el movimiento. El paciente anestesiado debe moverse muy despacio y con cuidado para permitir que el sistema circulatorio no se descompense. Y el movimiento y la posición no deben obstruir o desconectar catéteres, venoclisis o monitores. Las tablas para los brazos se protegen para evitar la hiperextensión o lesiones musculares o nerviosas. La exposición del cuerpo será mínima para prevenir la hipotermia, respetar el pudor del paciente. Cuando el paciente se encuentre en decúbito dorsal, en los tobillos las piernas no deben de cruzarse para evitar oclusión en los vasos sanguíneos y los nervios. Y cuando el paciente se encuentre de decúbito ventral, el tórax debe liberarse de presión para facilitar la respiración. Cuando el paciente se encuentre en posición lateral, debe colocarse una almohada a lo largo y entre las piernas para prevenir la presión de vasos y nervios. Las posiciones quirúrgicas son 4 las básicas para la cirugía. La posición supina o decúbito dorsal, la segunda postura es la posición prono o decúbito ventral. La tercera postura es la posición decúbito lateral. Por último, la posición de flower. La posición supina o decúbito dorsal. El paciente debe ser colocado sobre su espalda o boca arriba, con la cabeza alineada con el resto del cuerpo, los brazos y las manos alineadas al cuerpo y las piernas rectas, paralelas y alineadas con la columna. Es la postura natural del cuerpo en reposo. Se utiliza para las cirugías de abdomen, de cara y cuello y de tórax. Posición supina o decúbito dorsal. Trendelenburg. El paciente es colocado en la mesa inclinada a 45 grados. La mitad superior del cuerpo queda más baja que la pelvis y extremidades inferiores. La cabeza está mucho más abajo que los pies. Las ventajas de esta postura. Se rechaza el contenido abdominal hacia la parte superior, logrando una mejor exposición
del hemiabdomen inferior y cavidad pélvica. Las desventajas es que reduce la capacidad respiratoria por la compresión de las vísceras. Posición supino o decúbito dorsal. Una de las variantes es la Trendelenburg invertida. El paciente es colocado en la mesa inclinada a 45 grados, pero en este caso la cabeza está más elevada que los pies. Es importante colocar un cojín a manera de tope en los pies. Las ventajas: se rechaza el contenido abdominal hacia la parte inferior, con la que se logra mejor exposición del hemiabdomen superior. Se utiliza frecuentemente para cirugías de vías biliares, gástricas y de hiato esofágico. Posición supina o decúbito dorsal. Es la posición ginecológica o de litomía. Paciente acostado boca arriba, muslos flexionados sobre el abdomen y piernas sobre los muslos en una ligera abducción y las rodillas en mayor aducción. Los glúteos deben sobresalir del borde de la mesa. Las piernas se mantienen suspendidas en estribos protegidas con un cojín. Cuando el paciente esté bajo anestesia, 2 personas levantan las piernas de manera lenta y simultánea con una leve rotación de la cadera para evitar lastimar las rodillas o la parte superior de la cadera. Con esta posición se obtiene una exposición adecuada del perineo y genitales. Es útil en procedimientos de urología, endoscopia uretral y vesical, además de labor de parto. Posición prono o decúbito ventral. Paciente sobre su abdomen, boca abajo, la cabeza se gira hacia uno de los lados, brazos y manos a los lados descansando sobre soportes acolchados, pies y tobillos apoyados sobre un cojín para evitar la presión sobre los dedos. Se recomienda poner correa de seguridad abajo de las rodillas. La protección ocular, se corre el riesgo de que aparezcan úlceras corneales por presión. Se recomienda colocar una dona hecha de algodón con venda en la frente. Esta posición se emplea para hacer la parte superior del tórax, parte superior del tronco, piernas, columna, coxis y neurología. Posición prono o decúbito ventral son una de las variantes. Posición de laminectomía. Se requiere de un soporte que eleve el tronco de tal forma que quede un espacio hueco entre los dos laterales que permiten un máximo de expansión torácica para una respiración adecuada. Para colocar en esta postura después la anestesia, es necesario que el equipo de salud colabore para evitar torsión de los miembros y mantener la cabeza alineada con el tronco, además de cuidar las cánulas y los tubos. Deben protegerse las rodillas, piernas y pies con material acolchado. Posición prono o decúbito ventral. Posición para craneotomía. Se coloca al paciente con el rostro hacia abajo, la cabeza debe sobresalir del borde de la mesa
y la frente debe estar apoyada sobre un soporte especial para que quede suspendida y alineada al cuerpo. Los brazos deben ubicarse a los lados del cuerpo y las piernas y pies deben de protegerse con sábanas. Colocar almohadas blandas. Se utiliza comúnmente para tumores de fosa posterior. Posición prono o de cúbito ventral. Posición genopectoral de Kraske, navaja sevillana o maometana. Con un ángulo a nivel de la cabeza, este puede ser moderado o acentuado y con la cabeza en rotación lateral. En pacientes masculinos se debe cuidar que los genitales no queden comprimidos. Se recomienda separar los glúteos con tiras adhesivas o correas para hemorroides. Esta posición permite una exposición total del ano y permite cirugías de hemorroides, hemorroidectomía, resección de quistes pilonidales. Posición de cúbito lateral. En esta posición el paciente yace sobre uno de los lados con la espalda a nivel del borde de la mesa, los brazos extendidos al frente sobre los apoyabrazos. Se debe tener precaución de colocar una almohadilla en las piernas y correa de seguridad que pase por la cresta ilíaca para tener estabilidad. Esta postura se utiliza en cirugías de tórax, renales y ortopédicas. Posición de cúbito lateral. Posición de Sims o semiprono. El paciente flexiona su pierna, la cual queda en la parte inferior, con la rodilla en dirección al pecho y dejando los brazos al frente sobre un apoyabrazos. Permite una exposición de la fosa ilíaca posterior. Posición en cúbito lateral. Posición de lumbotomía. Se hace coincidir la articulación de la mesa con el espacio costolumbar. Se flexiona la mesa para que al mismo tiempo aumente el espacio entre las rodillas inferiores y la cresta ilíaca. Permite una exposición para las cirugías de riñón, plexo simpático, tercio superior del uréter y de la pelvis. Posición de Flower. En esta posición el paciente debe estar semisentado, forma un ángulo de 45 grados. Los brazos descansan sobre tablas paralelas a la mesa o sobre la almohada que se coloca en el regazo del paciente. O sobre una almohada que se coloca en el regazo del paciente. Las rodillas se apoyan sobre las articulaciones de la mesa y la sección de los pies se baja para conseguir la flexión de las rodillas. Semi-flower 30 grados, flower elevado 90 grados son las variantes. Estas cirugías en las que se emplean la cerviz, craneotomía posterior, cara, boca, hombro y mama. Posición para pacientes pediátricos. El enfermo debe asistir durante el trasoperatorio y centrar su atención en la protección del paciente. Debe identificar las necesidades específicas del paciente pediátrico
para que la intervención quirúrgica transcurra sin incidentes y protegerlo de posibles lesiones. Todas las posiciones anteriores son útiles para cirugías en pacientes pediátricos. Se recomienda el uso de sábanas enrolladas, soportes y paños de acuerdo a la talla, edad y peso de los infantes. Posiciones para niños. Las posiciones para los niños son las mismas mencionadas anteriormente, con la diferencia de que se utilizan paños o sábanas enrolladas y soportes más pequeños. Los criterios fundamentales para posicionar al paciente. Todas las posiciones se contraponen anatómicamente, genera afecciones tales como alteraciones en la circulación, alteraciones en la respiración, alteración en los reflejos, alteraciones en la tensión de los órganos, alteración del plexo cervical y alteración del plexo branquial. Ya que el paciente fue anestesiado, en conjunto el personal de salud debe colaborar cuando se requiera la movilización o protegerlo de efectos nocivos de la posición. Bien, con esto terminamos el video de posiciones quirúrgicas. Quien les habló, María Elena Machuca, estudiante auxiliar de enfermería. Bendiciones.